Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy es 18 de marzo de 2018 y vamos a ver el resumen de lo que ha sido esta semana en la cual yo he estado utilizando un iPad mini de Apple para sustituir mi ordenador único y habitual, que es el Samsung Chromebook Plus. Bien, en principio ya os dije en el capítulo anterior que el gran salto es cuando tú pasas de utilizar el ordenador personal y el disco duro personal, pasas a trabajar en la nube, teniendo todos tus archivos, contactos, fotos, absolutamente todo en la nube. Ese es el gran paso. Pero una vez dado ese gran paso, ya es indiferente qué es lo que tú uses para para trabajar. Pues incluso hacerlo con un teléfono, porque ya básicamente todo está en la nube y puedes utilizar un navegador cualquiera para trabajar, o puedes utilizar un iPad, o puedes utilizar un Chromebook o un Windows o lo que sea. Hasta un teléfono, de hecho. Bueno, el caso es que, tomado ese paso, me enfrenté al iPad, primero, pues bueno, con dudas de cómo iba a funcionar. ¿Por qué? Porque mi experiencia con iPad y iOS en general fue hasta iOS 5 o 6, no recuerdo, y un iPad 2. En aquel entonces utilizarlo para trabajar era bastante complicado, había que hacer esfuerzos. Y yo los hice y estuve trabajando, pues no sé si casi un año y pico con él. Y se podía. Pero bueno, no era sencillo y al final pues busqué alternativas más sencillas. ¿Qué he hecho en esta semana? Bueno, lo primero, utilizar mis aplicaciones de la nube ecosistema que yo he elegido, que es la de Google. En ningún momento he utilizado iCloud para nada. O sea, el calendario era el de Google Calendar, las notas era Google Keep, el correo era Gmail, mi nube era Google Drive, las aplicaciones de hoja de cálculo y procesador de texto eran Google Docs y Google Spreadsheets, las presentaciones incluso de las de Google. Bien es cierto que también he instalado la nube de Microsoft, que a veces utilizo, y he tenido Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, todo instalado y funcionando. Bueno, lo primero que hice es que cuando tomo notas en las reuniones con el Chromebook utilizo una aplicación Android que se llama Sodo, que hice un capítulo específico de ella, y me permite tomar notas manuscritas. Con el iPad notas manuscritas no he podido hacer porque, aunque tenía stylus capacitivos de la época en que los utilizaba con el iPad 2, la realidad es que la pantalla pequeña del iPad 4 me impide, iPad mini, perdón, de cuarta generación, me impide poder tomar notas a mano sin problemas. Vi el programa Penultimate y lo estuve utilizando, es el que tenía yo antiguamente y era el que más usaba para tomar notas en el iPad 2, pero bueno, como os digo, ya no era factible. Entonces empecé a tomar las notas como suelo usar mi plan B cuando estoy con el Chromebook, que son Google Keep. Y bueno, sin ningún problema tomaba mis notas manuscritas con Google Keep gracias a mi teclado One by One, que es desplegable y que además tiene un modo de funcionar en iOS, que lo activas, y algunas teclas pues te permite búsquedas, multitarea, etcétera, con teclas directas. La verdad es que con Google Keep la experiencia es muy buena. Con Gmail, pues todo el correo de la empresa lo estaba leyendo sin ningún problema. Google Drive accedía a mis archivos sin problemas también. Y las fotos, Google Fotos. Mi calendario, Google Calendar, también lo uso muchísimo. Bien, el problema básicamente que he encontrado ha sido que en Chromebook yo puedo tener dos perfiles, ¿vale? Puedo cambiar entre un perfil y otro, y tengo uno definido que es el profesional, donde está todo lo de Google Suite y con mi cuenta, digamos, de la empresa donde trabajo, y el personal, donde está mi cuenta y mis temas de Google Suite de mi cuenta personal, ¿no? Tejedor 1967 @gmail.com, ahí podéis mandarme preguntas, lo que queráis. Bueno, el caso es que aparte en el Chromebook, si yo, por ejemplo, entro con la de la empresa, ¿vale? Luego en el navegador puedo decirle añadir cuenta. De modo que si eso lo habéis hecho alguna vez, veréis que, por ejemplo, tenéis mail.google.com, bla, 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 /user, /1 y /user, /0. Y de ese modo tenéis los dos correos electrónicos en el mismo perfil. Bueno, esa técnica funciona también en el iPad, sin ningún problema.
Tanto Gmail como Keep, como Drive, como todos admiten 2 usuarios y puedo trabajar. Google Calendar también, pero hay una excepción que es importante, los contactos. Los contactos, no existe Google Contacts, ¿no? Para iOS, entonces tienes que utilizar los contactos de iPad, que tira de las cuentas que tú des de alta en el menú de cuentas, ¿no? De la configuración del iPad. Si ahí das de alta un usuario de Gmail, ¿vale? Tanto el calendario, tú lo que digas, ¿vale? Calendario, email, lo que sea, lo que selecciones, yo solo seleccionaba calendario, contactos. Los contactos se te sincronizan en la aplicación de contactos del iPad. Pero lo que no puedes hacer es añadir una segunda cuenta de Gmail. Puedes añadir una segunda cuenta de lo que tú quieras. Una de Exchange, una del propio iCloud, pero no puedes añadir una segunda de Gmail. Con lo cual, o optaba por llevar los contactos del trabajo o optaba por llevar los contactos personales. Opté por llevarlos del trabajo porque lógicamente es los que más usaba día a día. ¿Esto es un problema ahí imposible de solucionar? No, porque si tú entras en el navegador en contact.google.com, creo que es así, tú ahí ya puedes hacerlo de añadir una segunda cuenta, con lo cual tú puedes ver, pues /user/01, pues 0 es una cuenta y la 1 la otra, o sea que eso lo puedes utilizar y funciona. Lo que más me ha sorprendido del iPad en estos días ha sido sin duda qué bien integra ahora con Gmail, con la nube de Google, con la nube de Microsoft. Eso no era así cuando yo lo utilizaba el iPad 2. Ahora sí, o sea, puedes tranquilamente utilizar tu iPad obviando todo el tema de iCloud y trabajando con todo, aplicaciones y nubes y datos de Google, sin ningún problema, ninguno en absoluto, excepto este que he mencionado. Por lo demás, puede hacer lo mismo con la nube de Microsoft, sin ningún género de problemas. Tienes tu Excel, Word y PowerPoint, tienes tus datos en OneDrive, tienes tu OneNote, que por cierto, aparte, he utilizado para alguna presentación algún Excel y algún Excel he tenido que utilizar las aplicaciones de Microsoft, pero OneNote, lo utilizo siempre en las clases de inglés para tomar nota, para escanear los documentos que me pasan en la clase o llevar los documentos que ya tenga. Todo eso lo he podido hacer sin ningún problema, excepto que yo las notas en las clases las tomo con el stylus y aquí las he tenido que tomar escribiendo. Queda un poco raro porque, claro, queda como más pequeño, etcétera, pero he podido utilizarlo sin mayor problema y seguir mis clases. No hemos tenido estos días grabación este jueves, no ha tocado grabación de WinTablet, con lo cual no he podido hacer el Hangout con el iPad, pero sé que funciona perfectamente porque entre ellos Juan Luis y a veces Rafa graban con el iPad sin ningún género de problemas. Sí que he tenido problemas esta mañana cuando me he puesto, esta es la tercera vez que grabo esto, me he tenido problemas porque al conectar la mesa de mezclas, pues como no tengo puerto USB, he tenido que cambiar el cableado para hacerlo por el jack de 3,5 y me genera problemas de ruidos, pero es debido más a la mezcla, a la mesa o algún cable o algo que no he conseguido que funcionara correctamente. Esperemos que esta grabación pues esté funcionando adecuadamente. Batería. La batería me dura exactamente lo mismo que el Chromebook. Proponen 12 horas, pero en realidad son 10, con lo cual quiere decir que yo he trabajado básicamente 2 días con una sola carga de batería, he trabajado en el iPad 2 días, que es lo que vengo haciendo con el Chromebook, básicamente. O sea, 2 días de trabajo completos, que vale, que son 7 horas, pero no estamos 7 horas con el ordenador encendido, ¿verdad? Pues unas 5 horas diarias, sin ningún problema, trabajando a full, ¿vale? No he podido hacer presentaciones porque no tengo el adaptador Lightning a HDMI, pero bueno, gracias a Dios en esos días no he tenido que hacer ninguna presentación porque hubiera tenido que buscar algún método alternativo, pues no lo sé, no lo sé qué hubiera hecho. Pero bueno, la verdad es que se puede hacer en el momento que tú entres a un iPad para productividad, para sustituir a un equipo tipo Chromebook, pues puedes tranquilamente comprarte el adaptador Lightning a HDMI y trabajar con él. Y en principio eso es un poco todo. Si hacéis el gran paso,
que lo reconozco es grande, de dejar de trabajar en vuestros bonitos discos duros que se van a reventar un día y vais a llorar como perritos, y os paséis a la nube, básicamente podréis utilizarlo tanto en un iPad como en un Chromebook, como en lo que sea. Me ha sorprendido especialmente el tema del entorno de archivos. Antiguamente iPad, pues ya sabemos que todas las aplicaciones guardaban su archivo dentro y no existía un, digamos, sistema de archivos, como puede existir, en Android o en Windows. En este caso, esto ha tenido una evolución, de que las aplicaciones solo podían usar los archivos de dentro de su sandbox, ¿no?, de interiores de ellos. Pasaron el primer paso a abrir con, de modo que podías copiar un archivo del sandbox de una aplicación en la propia y así poderlo utilizar, con lo cual se duplicaba, todo hay que decirlo. Luego se pasó a poderlos abrir en la nube y luego apareció el programa Files, que ya, digamos, hace una integración de esas tres opciones y puedes trabajar casi como si tuvieras un sistema de archivos y sin estar duplicando archivos constantemente. Me ha sorprendido, digo, porque yo enganché mi Google Drive a esa aplicación Files y a partir de ese momento, por ejemplo, el el marcador y lector de PDFs del propio iPad, que es el que utilicé, me abría los PDFs de Google Drive directamente, los podía editar, marcar, etcétera, y me los dejaba guardados perfectamente en Google Drive sin que quedara nada, entiendo, en el iPad. De ese modo, yo he podido trabajar en remoto con todos mis archivos sin ningún problema. Ha estado muy bien, muy interesante. PDFs es lo que más uso, pero bueno, luego ya con las aplicaciones de Google, el Word y todas esas cosas, abriéndolas en remoto sin ningún problema. Pero Files ya os digo que me ha sorprendido muy gratamente. Puedo decir que sí que es cierto, por lo menos así lo entiendo, el anuncio de la niña esta que utiliza su iPad como si fuera un PC y cuando le preguntan, ¿y no tienes PC? ¿Qué haces con el ordenador? Y dice que es un ordenador. Bueno, pues sí. Me reí cuando salió, dije menuda tontería, pero ahora he de reconocer que sí que es posible en cierta medida sustituir un equipo PC, un ordenador, con esos iPad nuevos, con iOS 11.3, que es lo que he tenido. Básicamente porque, bueno, yo he hecho el paso a trabajar en la nube. Haciendo ese paso directamente ya es útil. Y bueno, pues hasta aquí un poco el programa, ha quedado un poco largo, pero bueno, ya os digo, el tema de batería, el tema de los ficheros, gestiones, aplicaciones, todo ese tipo de cosas. Las aplicaciones de iOS son un poco mejores que las de Android, pero son las mismas aplicaciones, con lo cual lo que estás haciendo en tu Chromebook lo puedes hacer perfectamente en el iPad sin ningún problema. Eso sí, claro, un Chromebook regular, bueno, cuesta 300-400, por 300-400 no tienes ningún iPad. Así que os voy a dejar con una frase que sería que el iPad puede ser el Chromebook más caro del mundo. Y quitando, claro, algún Chromebook estúpido de 1.000 y pico euros que saca Google, que no sé quién se lo comprará, porque yo soy un fan de Chromebook, pero no soy gilipollas, la verdad. Y bueno, lo dicho, hasta aquí este programa, un poquito largo. Os espero en próximos capítulos y nada, deciros que bueno, este iPad 4 mini de cuarta generación de 128, solo Wi-Fi, lo compré en julio, creo, del año pasado para mi mujer, pero bueno, ella se hace más a trabajar con el teléfono, con Facebook y todo ese tipo de cosas. Aquí no lo uso mucho y se ha estado en el cajón, lleva este medio año metido en el cajón. Solo lo saqué para hacer esta prueba, como ya os dije en el capítulo anterior. Si alguien quiere hacer una oferta, pues estamos abiertos. Es un iPad, ya os digo que está absolutamente nuevo porque se ha utilizado horas y esta semana. Antes de esta semana se había utilizado horas sueltas. Y bueno, pues con su tapita roja de detección y todo ese tema, todo bien y todo embalajes originales. Hacéis una ofertita y es vuestro. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.